Desde Buenos Aires, LS1, Radio de la Ciudad. 92.7. La 2x4. Muy bien, el doctor Diego Barovero está en línea con nosotros. Doctor, buenos días. Nacho saluda, ¿qué tal? Querido Nacho, buen día. Hola Diego, un gustazo como siempre. Bueno, estamos transitando un momento muy especial de la vida de la República, con mucha gente procesada, con mucha gente detenida, con mucha gente pasando por los tribunales federales. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo estamos transitando este momento de las instituciones? En todo caso, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Y cuáles son los modelos que nos iluminan en este momento, no? Sí, bueno, lo que se puede observar es una hiperactividad en el mundo judicial, sobre todo en el terreno de la justicia federal, que es precisamente uno de los ámbitos que estuvo muy cuestionado desde hace mucho tiempo. Siempre da la sensación que la justicia federal acomoda sus tiempos y sus ritmos a las circunstancias políticas, es decir, accionan cuando los gobernantes dejaron de serlo, cuando empiezan a perder elecciones, cuando están en el llano. No es la primera vez que sucede, sin entrar en consideraciones respecto de los episodios. Creo que la justicia debe funcionar siempre en forma independiente, en forma contundente, con autonomía y con eficacia. Ese es uno de los principios básicos del sistema republicano, de la división de poderes. Así que eso me parece importante. Lo que se está viendo es que evidentemente el país ha vivido unas circunstancias dramáticas desde el Estado, desde la cosa pública, por parte de funcionarios con altísimas responsabilidades, que durante el ejercicio de sus magistraturas, de sus cargos, algunos de ellos con carácter electivo, otros designados por el Poder Ejecutivo, se encuentran haciendo equilibrio entre múltiples causas. Lo hicieron mientras ejercían los cargos, con una actividad, si se quiere, cierta lentitud en la actividad judicial. Y ahora se ve una hiperactividad judicial que conduce a que varios estén cumpliendo por lo menos situaciones de prisión preventiva mientras están procesados. Yo la semana pasada me resultó particularmente desagradable una comparación formulada por la señora esposa del exministro y diputado exonerado Julio De Vido, cuando hizo una comparación odiosa. No es la primera vez. Dijo que su esposo estaba perseguido y encarcelado en igualdad de condiciones con la persecución política que había sufrido el expresidente Hipólito Yrigoyen, lo que a todas luces es una enormidad. Creo que en otra oportunidad alguien dijo lo mismo, no sé si fue la expresidenta. Hicimos una charla sobre el tema. Yo creo que este tipo de comparaciones, además de desafortunadas, encierran falacias que tienden a confundir a la sociedad argentina, fundamentalmente a la gente joven, a las generaciones que a lo mejor desconocen los episodios de nuestra historia institucional. Comparar la situación de personajes como De Vido o de Vudú, procesados en múltiples causas por hechos de corrupción, no son de ninguna manera equiparables a lo que le tocó vivir a Hipólito Yrigoyen o a otras personalidades de la vida de la República que estuvieron presos por cuestiones políticas, realmente perseguidos. Pongo el ejemplo de Hipólito Yrigoyen porque Yrigoyen fue encarcelado porque se produjo un golpe de Estado, y la dictadura que se estableció el 6 de septiembre de 1930, primero lo tuvo detenido en el Regimiento 7 de Infantería de La Plata, luego lo llevaron al Pontón de Ensenada, lo tuvieron alojado en un buque de la Armada, en un buque militar, y finalmente destinado en la isla Martín García. Y siendo que era el presidente constitucional de los argentinos, fue sometido a un proceso judicial absolutamente ilegítimo e ilegal, del que finalmente terminó saliendo claro, eximido. Eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo fue el final de esa historia? Claro, porque Yrigoyen era culpado de malversación de fondos, de corrupción, de que se había robado en su gobierno, y su gobierno fue un gobierno austero, había tenido problemas económicos, pero se habían tomado decisiones de altísimo impacto económico, como el cierre de la caja de conversión, cuando existía el patrón oro, exactamente, el peso,
que significaba, era la manera más eficaz de cuidar las reservas de oro de la República Argentina para que no fuesen fugadas al exterior. Entonces el cierre de la caja de conversión fue una medida tomada por el presidente Irigoyen en su última presidencia, precisamente en el año 1929, cuando arranca el crack financiero, claro, del 29, y el fue septiembre negro, claro, rodar los fondos de la Argentina. Entonces, comparar estas situaciones de aquellas personalidades de nuestra historia, que lo que hicieron fue resguardar y proteger el patrimonio nacional, en comparación, o trazar similitudes con personajes que lo que hicieron fue llevar a la Argentina a ser víctima de un latrocinio y de exacciones ilegales brutales que los convirtieron en multimillonarios por malas artes, me parece además una enormidad y una injusticia. Y mira, te cuento una sola anécdota como muestra basta un botón. Irigoyen, que había sido presidente 6 años, de 1916 a 1922, que era un hombre que tenía 40 años de vida política detrás cuando llegó a ser derrocado en 1930, y que había tratado con presidentes, con diputados, con senadores, no conocía al juez federal que llevaba la causa en la que a él lo tenían detenido en Martín García. O sea, no lo había conocido nunca, por lo tanto no podía estar en contacto con un juez. Es decir, estos jueces que hoy conocemos que se florean en el poder, o con el poder, con los empresarios, con los funcionarios, eso no existía. Era un juez que no se conocía con Irigoyen. Irigoyen había sido presidente de un hombre de un inmenso poder político, jamás le había pedido nada al juez. Y estaba detenido en Martín García y decía, la soledad de toda justicia continúa en torno mío, y se defendía con un diccionario de la Real Academia Española y manuscribía sus propios escritos de defensa que luego eran traídos por su sobrino que lo visitaba, iba con el lanchón a Martín García y venía y presentaba esos escritos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y además su fortuna, lo que él amasó como empresario y como productor, lo gastó todo, digamos, no es que se enriqueció. En la empresa política a la que dedicó su vida, la causa política del radicalismo, él organizó revoluciones, organizó el partido, afrontó indemnizaciones de viudas de militares o civiles que habían fallecido en las revoluciones de 1893, 1905, él se hizo cargo de un montón de situaciones personales, pero que además era su conducta, porque como docente de la Escuela Normal de Señoritas, donde entre otras fue profesor de Alicia Moró de Justo, que lo recuerda, el otro día justamente estaba leyendo un reportaje de Alicia Moró, uno de los últimos, ya había cumplido 100 años antes de fallecer, y ella lo recordaba con mucho afecto por su dedicación como docente. Ya entonces Irigoyen, a la directora de la Escuela Normal de Señoritas, Rosario Vera Peñalosa, le había elevado una renuncia a los sueldos como profesor, para que se utilizara ese dinero entre las alumnas de menos recursos, que pudieran continuar los estudios, para que compraran material de estudio, etcétera. Entonces, las comparaciones de esta naturaleza, que son tan livianas, tan cómodas para algunos dirigentes o para algunas personas, es fácil ponerse en víctima, es fácil elegir compararse con héroes de nuestra República, y Irigoyen es uno de ellos, héroe civil de la República como Sarmiento, como Roca, como Avellaneda, como Moreno, como Belgrano, como San Martín. Realmente hacer estas comparaciones me parece una enormidad. Y en cuanto a que creo que sí, que efectivamente lo que necesitamos es que la justicia actúe con libertad, que el poder político no condicione al poder judicial, que el poder judicial pueda trabajar seriamente, y que tampoco construyan shows mediáticos en torno a las causas judiciales, porque eso nunca nos va a ayudar. Al contrario, nosotros lo que tenemos que tener es un sistema de justicia eficaz, eficiente, ajustado a derecho, al cumplimiento del debido proceso adjetivo y sustantivo, y que todos los detenidos tengan todas las garantías de la ley y de la Constitución. Yo no tengo dudas que eso va a suceder, porque la Argentina ha entrado definitivamente en un camino de reafirmación republicana, democrática, donde empezamos a valorar el mérito por encima del parecer. Exactamente. Te comprometo, si querés, si aceptás esta semana, después que el presidente reciba a los gobernadores, para hablar de la nueva relación fiscal, de la nueva relación participal, de por qué la provincia tenía que recuperar millones y millones de pesos, porque vos sos un experto en el tema, y será bueno que le piques a la gente con simpleza
por qué teníamos que dar nuestra discusión que estaba pendiente desde el límite del 96 y que estaba pendiente de la reformadora, es decir, una nueva relación coparticipable porque es el centro, el eje de uno de los grandes problemas nacionales. Te comprometo en la semana o la semana que viene para hablar del tema, ¿te parece? La norma constitucional estableció que el país tenía por lo menos que sacar una nueva ley de coparticipación iniciada desde el Senado, donde se discutieran los recursos fiscales tanto del Estado Nacional y de los estados provinciales, algo que se ha incumplido por más de 20 años. Impresionante. Vencía en el 96 y bien, gracias. Exactamente, 2 años después de la reforma tenía que ser hecho. Diego, como siempre, un gran gusto conversar contigo. Para mí también, Nacho, te mando un enorme abrazo y gracias por el... Un fuerte abrazo. El doctor Diego Barovero, del Instituto Irigoyeniano, hablando sobre este momento institucional, de la justicia y, por supuesto, esta barbaridad que dijo la esposa de Guido respecto de comparar a su esposo con don Hipólito Yrigoyen.